Hablemos sobre Data Frames o tablas de datos en R. Hablemos sobre este objeto en R muy importante para nuestros análisis de datos, estadísticas y más. Podemos entender un Data Frame o una tabla de datos como la unión de diferentes vectores a manera de columna. Vamos a entender también que es uno de los tipos de datos más comunes que vamos a trabajar y que podemos aplicar diferentes funciones para un análisis descriptivo más, como visualizaciones y aplicación de algoritmos de Machine Learning si es el caso. Podemos también igualmente obtener ciertos datos de nuestras tablas de datos aplicando sea ordenamiento, filtración o selección de datos. Trabajemos un poco en R utilizando Data Frames. Vamos a trabajar ahora mismo utilizando Data Frames desde cero. Veamos cómo crear entonces Data Frames desde cero. Les he mencionado entonces que un Data Frame no es más que columnas que nosotros en este caso llamaremos vectores también, o sea, un vector de datos. Y vean bien, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un vector que se llama Teams, donde quiero indicar ciertos nombres, en este caso, diferentes nombres de equipos, y lo ejecuto, por supuesto. Team, entonces tenemos un nuevo vector donde tenemos 5 valores. También voy a agregar un nuevo vector que se llama points, por ejemplo, los puntos por cada uno de los equipos en consideración. Y vean bien que entonces ya tengo dos diferentes vectores. Ahora bien, ¿cómo creo en R un data frame, una tabla de datos desde cero? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar primero un sitio donde guardarlo, df, y luego llamamos a la función data frame, como podemos observar acá. Interiormente, entonces, yo lo que puedo decirle es que vamos a tener una columna que va a tomar a nuestros datos provenientes de este vector que se llama team y también otro que se llame points. Y podemos observar que también le puedo decir que provienen de ese vector. Entonces, al final, tengo un data frame, mi estructura de datos, donde es una combinación de otra estructura de datos y otro objeto en R. Vean bien entonces que tengo df. Y como podemos observar en esta parte de acá, ya tengo entonces que tengo data frame con 5 observaciones de 2 variables. Y le dan clic acá, por supuesto, y pueden entonces ya tener su tabla de datos realmente, como pueden observar. ¿Qué otra manera podemos hacerlo? Bueno, también puedo, de igual manera, si no tengo los vectores creados, pues también yo puedo entonces agregar esa información como tal. Entonces, simplemente copien esto que tienen acá y creen nuevos vectores interiormente, como podemos observar aquí. Esto es lo que nosotros anteriormente teníamos y ahora luego con una separación de comas, como podemos observar, estoy diciendo ahora que tengo un nuevo vector que se llama asistencias. Assist. Y entonces le coloco un vector. Vean bien que esto representaría o sustituiría al valor que tiene teams y points respectivamente, pero en una variable que se llama assist. Y vean bien, la letra C para indicar que es un vector, una nueva coma porque voy a agregar un nuevo vector de columna de datos. Y vean bien, y lo ejecuto. Vamos a reemplazar entonces este que tengo aquí, puedo observar acá, vamos a reemplazarlo y le agreguemos entonces y df y listo. Vamos a observar ahora que tengo 4 diferentes variables, features, como quieran llamarle, y vamos a observar acá, me doy también, y perfecto. Tengo entonces mi tabla de datos por acá, por supuesto. Vamos a observar las 4 variables con 5 observaciones, 5 filas en este caso. ¿Qué puedo trabajar más con esto? Pues igualmente puedo decirle la estructura de EDF, que es mi objeto. En este caso lo tengo acá. Y vean bien, me indicará exactamente lo mismo que tenemos aquí, por supuesto. Podemos observar, me dice que un vector o una columna es de caracteres, cadena en este caso, los nombres numéricos, los otros 3 vectores o columnas que nosotros tenemos representadas y guardadas en el objeto de F. Y, por supuesto, no solamente podemos trabajar con columnas de datos de palabras, cadenas y valores numéricos. También, como pueden observar, nosotros ya hemos trabajado con vectores de datos booleanos, así como valores de tipo factor. Y vean bien este caso entonces, este otro ejemplo, vamos a observar aquí, tengo un valor o un X de manera numérica, vamos a observarlo acá, y el Y, vamos a observar que son palabras, ¿verdad? A, B, C, D, E, respectivamente. Puedo entender que tengo las comillas para poder decir que son palabras, ¿verdad? Y vean bien, factor. ¿Qué es factor? Me recuerden que factor teníamos que era una variable categórica. Es decir, le estoy diciendo que cada uno de estos valores dentro de este vector,
te puedo observarlo aquí que tengo este vector C. Vean bien, puedo construirlo de esa manera también. Estoy diciendo que me va a entender que N e Y son diferentes grupos, 2. Y aquí podemos observar entonces que tengo un vector booleano. Podemos observar entonces que no hay un simple o un único tipo de datos con que puedo trabajar en mi data frame, mi tabla de datos. Simplemente que cada columna se entenderá como un único tipo de datos para cada una de las variables. X será tipo numérico, Y, como pueden observar, será tipo carácter, el status será una variable categórica, como lo vamos a observar, y este otro tipo booleano. No nos queda más que simplemente imprimir y observar, ¿verdad? Y luego llamar entonces, sea viéndolo aquí en el ambiente global o sino llamando str-tf, y podemos observar entonces acá que tenemos 4 tipos de variables para 4 diferentes columnas, ¿verdad? En este caso. Y podemos observar entonces que n y no, respectivamente, el 2 para el sí, el 1 para el no, de manera alfabética. Fueron ordenados estos niveles. Y logic, de lógico, ¿verdad? Podemos observar para la variable z. Esto es entonces una introducción cómo construir data frame o tabla de datos desde cero utilizando R. ¿Y qué es cada una de las propiedades que nosotros tenemos, ¿verdad? Por supuesto, algo muy importante remarcar que todas estas columnas de datos tienen el mismo número de observaciones, ¿verdad?